tema que vamos a discutir es un tema muy interesante, que tiene que ver con la participación ciudadana, vinculado al tema de los derechos humanos, vinculado al tema también de la educación cívica, y qué posibilidades existen de que se vaya incidiendo en la formación de ciudadanos y ciudadanas que tengan un papel muy protagonista en la vida social y democrática de nuestros países. Entonces la temática me parece interesante en ese sentido, porque vincula ciertos conceptos, ciertas categorías y ciertos elementos de la realidad que en este momento actual tienen mucho que ver, ¿verdad? El tema de la construcción de ciudadanía, derechos humanos, educación cívica, educación cultural, una cultura general que también incida fuertemente en la formación de estos ciudadanos y ciudadanas que van a tener su papel protagónico en la sociedad. Educación cívica es aquel conjunto de factores que forman parte del conocimiento cultural, tanto general como ciudadano, de las personas que vivimos al interior de una sociedad determinada. Los procesos de desarrollo cívico se van construyendo en la medida en que vamos introyectando las normas básicas de convivencia ciudadana, pero no solamente de una manera automática, sino que a partir de la introducción de ese conjunto de normas que forman parte de la ciudadanía, somos capaces de entender más adecuadamente cómo funciona la sociedad y cómo se va construyendo con la participación de las personas una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, más democrática, etc. De tal manera entonces que es imposible desvincular la educación cívica con los derechos humanos, porque de no existir una cultura cívica y una educación cívica, que es como la piedra angular de la cultura cívica, va a ser imposible que las personas, los ciudadanos, hombres y mujeres, sean capaces de identificar, reconocer los derechos humanos, y lo más lastimoso de todo es que no tendrían las posibilidades de ver y utilizar los mecanismos para hacer valer esos derechos humanos. Que los derechos humanos tienen ciertos componentes. El componente de que se ha construido a lo largo de la historia, de registrarlos en documentos nacionales e internacionales, pero un otro componente más importante en materia de derechos humanos tiene que ver con la posibilidad de que estos derechos se hagan vida en la sociedad. Y la única posibilidad de convertirlos en acciones concretas en la sociedad tiene que ver con la formación de esa ciudadanía y de esa cultura cívica que tiene como antesala la educación cívica. Prácticamente imposible. O sea, porque si quitamos de la temática de los derechos humanos el tema de la educación cívica, como decía anteriormente, los derechos humanos se van a ver únicamente como ciertas normas escritas. La educación cívica, la cultura cívica, la educación ciudadana, es aquel componente que le van a dar vida a los derechos humanos. Plantear que el concepto de ciudadanía aparece desde hace muchos siglos atrás, ¿verdad? Ya Aristóteles, Platón hablaban acerca del tema de la ciudadanía, vinculándolo al tema de la democracia. Y ellos planteaban que la ciudadanía es aquella capacidad y aquella opción de involucramiento de las personas en los problemas públicos. O sea, la polis, a la cual se refería Aristóteles, por ejemplo, hace alusión a lo siguiente, ¿verdad? Que es aquel conjunto de situaciones, de aquel conjunto de problemas, de demandas, de componentes que están al interior de una sociedad que se vendría a convertir en el escenario en el cual la gente se involucra en la solución de esos problemas. Pero la ciudadanía va mucho más allá y tiene que ver con la posibilidad y la capacidad de involucramiento de las personas en los diferentes problemas de su ciudad, de la sociedad en la cual le toca vivir. Se tipifica, por ejemplo, en muchas ocasiones que el precio que hay que pagar por el disfrute de las ventajas que tiene el mundo globalizado y la sociedad globalizada es ceder espacios que son propios de la libertad humana.
Esto es peligroso porque uno de los derechos humanos fundamentales en las personas es el derecho a la intimidad y al derecho a que se les respete esa privacidad que todas las personas tienen. Bueno, mire, ya con base a mi experiencia de docente, ya cerca de los 28 años de ser profesor, he comprobado que los derechos humanos, los principios éticos y morales, si son vistos como elementos únicamente académicos, únicamente dentro de las cuatro paredes de las aulas, los resultados van a ser muy limitados como lo han sido hasta este momento. Lo que ha pasado es lo siguiente. Primero, estos tres elementos que acabo de señalar, derechos humanos, aspectos éticos y morales, se concibieron como elementos externos al proceso educativo y en muchos casos se presentaron como ejes transversales. Para mí es importante visibilizar más claramente el tema de los derechos humanos, de la educación cívica, de la ciudadanía, no colocarlo como un tema marginal dentro de la currícula del sistema nacional, sino que incorporarlo como un componente visiblemente definido, claramente definido, y en donde se generen en las escuelas, en el sistema educativo, los espacios para poderlo desarrollar, pero no como un tema marginal. Por otra parte también, estar permanentemente practicando los derechos humanos y que los que vamos a conducir el proceso seamos fieles ejemplos y modelos para la